El legalismo en la Iglesia Apostólica del siglo I. Por Yedidías, apóstol de Jesús, el Cordero Santo de Dios. 2 de agosto de 2022. Introducción. Hay tres tipos de leyes a las que Pablo apóstol se sujetaba, y que menciona en sus cartas, las cuales son: primero, la ley de la fe. Romanos 3, 27. Segundo, la ley de Cristo. Primera de Corintios 9, 21. Tercero, la ley del Espíritu. Romanos 8, 2. El mismo Dios está sujeto a su palabra eterna, porque Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23, 19a. Dios es un Dios de pactos, que cumple sus promesas. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Números 23, 19b. Cuando hablamos de ley, hablamos de normas, preceptos y mandamientos. En un estado se conocen como leyes y decretos. En una universidad o colegio se conoce como manual de convivencia. En un deporte se puede conocer como las reglas de juego. En la Iglesia de Cristo se conoce como doctrinas. Primero, la ley de la fe. Romanos 3, 27. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es la condición para alcanzar la salvación en Cristo. A fin de que nadie se jacte, Dios lo encerró todo en su misericordia, como está escrito. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos 9, 15. Esto nos lleva al principio de libertad, así como el hombre, Dios, le dio libre albedrío, es justo de que Dios también tenga libertad de elegir a los que Él sabe que lo van a elegir a Él. Esto se ajusta al principio de justicia. Todo el universo está establecido bajo principios y leyes. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8 al 10. La ley de la fe nos lleva a obedecer la ley de Cristo. Esta obediencia se manifiesta mediante obras, como está escrito. Pero alguno dirá: tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2, 18. La ley de la fe nos abre el apetito para comer de Cristo y beber de su sangre. Jesús dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre, y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 53, 54. Segundo, la ley de Cristo. Primera de Corintios 9, 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Cuando hablamos de la ley de Cristo, hablamos de su doctrina. En su doctrina hay enseñanzas y mandamientos. Pablo escribió, Gálatas 6, 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Como cristianos debemos cumplir la ley de Cristo, una vez adquirido el conocimiento, porque donde no hay conocimiento, no se inculpa de pecado. Romanos 5, 13, aunque no tener conocimiento, no exime de las consecuencias del error. Andar sin ley, es la característica de los que están sin Cristo, perdidos en el pecado, que no han sido aprobados por la ley de la fe. Someterse a la ley de Cristo es una forma de aceptar su gobierno en nuestras vidas y de demostrar que le amamos, como está escrito. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14, 23 y 24. La ley de Cristo se hace extensiva a las doctrinas de los apóstoles, ya que estos fueron establecidos por el Señor, como está escrito. Y Él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas,
a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, 11 al 16. Donde el amor es el catalizador que facilita al creyente guardar los mandamientos, amor que nos fue derramado en nuestros corazones en el momento de creer en Cristo. Romanos 5, 5. El amor hace que la carga se vuelva ligera, como enseña Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mateo 11, 29 y 30. Tercero, la ley del Espíritu. Romanos 8, 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El efecto de someterse a la ley del Espíritu es libertad. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Pedro 2, 16. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5, 13. Cuando Adán pecó, quedó bajo la ley del pecado y de la muerte. Así la naturaleza del pecado y muerte pasó a todos los hombres. Por eso Pablo, exclamó, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, 24. Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Dios perdona todos nuestros pecados en Cristo y nos baña en la sangre de Cristo, y nos hace partícipe de su naturaleza, dándonos a beber del Espíritu de su Cristo, para vencer el pecado. Pero todo debe ocurrir bajo el principio de libertad. Yo, en mi libre albedrío, decido someterme al proceso de Dios, siendo aprobado por la ley de la fe. Porque sin fe, es imposible agradar a Dios. El proceso comienza, cuando el creyente se identifica con Cristo, en su muerte y resurrección. Por eso Pablo, escribió, si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Las doctrinas y mandamientos es para los discípulos, como está escrito. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11, 26. Pero gracias a Dios,
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Romanos 6, 17. Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. Segunda de Tesalonicenses 2, 15. Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Segunda de Juan 1, 9. Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Primera de Corintios 14, 37. La obediencia a la doctrina y los mandamientos hace parte de la cruz de Cristo, la cual yo voluntariamente cargo por amor, como está escrito. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Lucas 9, 23. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Gálatas 6, 14. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Hebreos 13, 12 y 13. Predicar un evangelio sin cruz. Es un evangelio apóstata, moderno, acomodado al mundo, sin ningún tipo de persecución, sin ningún tipo de sufrimiento o humillación por amor al Señor. Como en el siglo IV, como el emperador era cristiano, ser cristiano era un privilegio, hasta el diablo se hizo cristiano, en ese tiempo. Satanás se infiltró en la iglesia con doctrinas de demonios, hoy, a lo que ayer se enseñaba como doctrina, le llaman legalismo. Por ejemplo, escrito está: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Primera de Timoteo 2, 9. La iglesia no debe ser una pasarela de la última moda del mundo, mucho menos, exhibición del cuerpo de mujeres vestidas como rameras baratas. La iglesia es casa de oración y adoración, una clínica del alma. Todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. El sumo sacerdote en su casa tenía una vestimenta y en tabernáculo se vestía con otra. La iglesia es un sitio exclusivo para buscar de Dios. Lo mismo, la música, debe ser apropiada para adorar a Dios, afuera se puede usar música apropiada para evangelizar, de acuerdo a la cultura o folclore de dicha región. ¿Cuál es el grado de apostasía de tu iglesia? Grado 10, las iglesias mundanas de la prosperidad. Grado 0, la iglesia de Antioquía del siglo I. La apostasía es tal, que a lo malo le llaman bueno y lo bueno lo llaman malo. No hay celo por la casa de Dios, algunas iglesias hasta negocio tienen dentro del templo. ¿Dónde está el celo por el Señor? Pastores, que en Navidad ponen arbolitos de Navidad en la casa de Dios, solo les falta que adornen la iglesia también con el ídolo de Papá Noel. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pero Dios va a purificar su iglesia y los días de la iglesia primitiva van a regresar. Hechos 5, 1, 10. Porque los juicios de Dios han comenzado y la iglesia de Cristo será zarandeada. Ve a 1 de Pedro 4, 17. El que tenga oídos para oír, que oiga. Visita nuestra página web www.apocalipsis2220.mex.tl